en algunos, tal vez no en todos, algunas expectativas que han tenido, porque yo no puedo evitar que usted tenga un teléfono de los que se llaman inteligentes, smartphones, en el idioma chapín. No, ese no es el idioma chapín, ¿verdad? Teléfonos inteligentes que le trasladan a usted hoy información a la velocidad del pensamiento. Amanece usted, enciende su teléfono. Muchos ya no encienden la tele, sino que encienden el teléfono, el iPad, la compu, y llegan mucha clase de información, no solamente a través de los medios informativos, sino que muchas veces a través de los ministerios, que utilizamos esos medios y que indudablemente, de acuerdo a su interés, usted puede tener inmediatamente acceso a ciertas informaciones. A veces me envían esas cosas como preguntas, me preguntan ciertas cosas, y obviamente creo que nosotros que estamos esperando la venida del Señor, porque eso es lo que acabamos de cantar, Él viene por mí. Estamos expectantes, ¿verdad? ¿Cuántos aquí están expectantes? Estamos expectantes. Y yo creo que la inminencia de la venida del Señor debe de trasladarnos a nosotros una expectación, pero de estar con los oídos espirituales bien abiertos a la voz de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor le habla a todos y no solo a los ministros? ¿Te ha hablado alguna vez? Bueno, yo estoy completamente seguro que el Señor a su novia casadera la está preparando. Lo único es que no todos se quieren dejar preparar por el Señor. Hoy en el discipulado de las 8:30 tuve la oportunidad de compartir con un grupo de hermanos que madrugan porque tienen hambre, y hablamos sobre los 5 ministerios. Y una de las cosas que yo compartía es que el propósito de los 5 ministerios, según Efesios 4, es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y usted sabe que ese es uno de los requisitos de ser novia, llegar a esa estatura. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos orar mucho por los ministros, para que hagamos nuestra función. Yo les decía, no es tan importante el título. Yo me apesadumbro de algunos compañeros de viaje que en el camino han buscado un título ministerial más que desarrollar una función. Algunos les llena el ego que los llamen apóstoles, o que los llamen profetas, o tal vez que los llamen pastores, o evangelistas. ¿Y quién me faltó? Y maestros. Es interesante que dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, acarreando con ello mayor condenación. Entonces, no son los títulos los importantes. De hecho, la historia de la iglesia después del primer siglo fue cambiando los títulos y los nombres. Ya los apóstoles no les llamaron así. A alguien se le ocurrió llamarles padres de la iglesia. Y de ahí fueron cambiando con diferentes títulos los ministros, o refiriéndose a los ministros. Lo importante es la función, y la función es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. La función de los 5 ministerios es para que usted y yo ya no seamos niños. El original dice nepios. Son aquellos que se quedan estancados, se quedan inmaduros, en cierta enanez espiritual, que ya no avanzan. Niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Los vientos de doctrina están a la orden del día, y creo yo que pastorear en el siglo XXI, en estos tiempos, insisto, con tanta información que a usted le llega de tantas fuentes,
se puede tornar muy difícil y peligroso en la medida que usted no discierna esas corrientes. Por eso, creo que es importante que nosotros veamos que para este 2018 se están ya anunciando muchas señales en los cielos. Y algunos de ustedes tal vez ya tienen las fotos ahí, las fechas, ya compraron su telescopio para ver la luna azul. ¿Quiénes han oído de la luna azul? Ah, varios, ¿verdad que sí? No es que vayan a pintar la luna azul. ¿Y cuántos han oído de las lunas rojas? Bueno, bastantes personas. Y entonces es importante saber si eso tiene que ver con nosotros o no. Porque esa es la inquietud. Y también algunas fechas bien significativas que tienen que ver con el pueblo de Israel, que tienen que ver con la nación de Israel. De eso vamos a hablar hoy, en la medida que el tiempo nos permita alcanzar. Y por supuesto queremos empezar leyendo un verso de la Biblia en Mateo capítulo 24 y verso número 29. ¿Dice amén? ¿Está aquí conmigo? Bueno, ya se va a terminar el calor, si es que siente calor, cuando quitemos la carpa. No me va a decir, ¡ala, qué frío, pastor! Porque entonces vamos a tener un techo bastante alto. Y si hay frío, pues es fácil ponerse un suéter. Hoy se lo quita usted generalmente. Dice la palabra del Señor, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. Por supuesto, este verso debe leerlo usted en el contexto completo del capítulo 24, pero hoy no tengo tiempo de poderlo ver. Pero usted en casa, hágalo. Después de ir a comer rico, descansar un poco, se despabila y se lee todo el capítulo 24 de Mateo, que se le llama el discurso escatológico de Cristo. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, lo ha marcado en los versículos anteriores, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Bueno, este verso nos habla que en los cielos, en esos momentos escatológicos, hay señales. ¿Estamos de acuerdo? Habla del sol, habla de la luna, habla de las estrellas. Esto es lo que ha estado preocupando a algunos. Yo no sé si a usted le ha preocupado. No sé si tiene esa su foto ahí. Bueno, yo como ya más o menos conozco su preocupación, soy de los primeros que la guardo y digo yo, bueno, en algún momento me va a servir para dar algunas explicaciones. Porque puede ser que cada uno de ustedes esté ya dando sus propias explicaciones. Para empezar, quiero decirles que algunas de estas cosas que están aquí suceden todos los años. Entonces no se asuste mucho. El problema, y lo quiero trabajar con mucho cuidado, y lo quiero decir con mucho cuidado, es que este tipo de información la agarran algunos ministros y la manipulan para vender un producto. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces no son lo suficientemente honestos para decir, y nosotros no conocemos estas cosas, porque ninguno aquí es astrónomo, ¿verdad? Ni astrofísico. ¿Verdad que no? Ninguno está estudiando eso. Son muy pocos los que eventualmente se dedican a esto. Entonces, cuando estamos en puro gallo, cuando alguien empieza a decir que esto y lo otro y aquí por acá, nosotros lo creemos y decimos, sí, es que realmente como ahí están los versículos bíblicos que habla de que van a haber señales en los cielos, entonces cualquiera, eso es lo que yo quiero que usted entienda, podría manipular esa información y trasladarle a usted un concepto equivocado. Entonces, como pastor de la congregación, me interesa a mí dar un equilibrio al respecto. Porque, por ejemplo, la superluna, ¿qué es una superluna? Es el acercamiento que en el perihelio de la luna está en ese momento más cercano en su órbita a la Tierra. Por eso se ve un poquito más cercana y se ve más brillante y más grande. Le llaman la superluna. Pero eso sucede a cada rato. La luna azul, los eclipses solares también estamos acostumbrados a ellos, aunque no siempre se ven. Ya ve que el último eclipse solar generó muchos estudios.
mucha gente, incluso ya se espera el otro, porque uno atravesó Estados Unidos del oeste, es decir, California, hasta el este, en ciertos lugares, y muchos estudian el lugar exacto donde empieza el eclipse y donde termina, y de una vez dicen que el otro que viene va a cruzarlo, pero de sur a norte, y forma un ataúd. Bueno, son cosas interesantes. Pero lo que yo me pregunto, hermanos amados, es si Dios ha estado en el asunto para revelar realmente Él, o son estudios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Son elucubraciones, o es que el Señor le está hablando a los ministros acerca de acontecimientos que se están dando y que de alguna manera van a traer algo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con Israel o tiene que ver con el mundo? En ese sentido, yo creo que cada uno de ustedes tiene que a estas alturas ir sacando sus propias conclusiones y ser acucioso. Yo he tratado de que esta congregación, hermano amado, no sea una congregación que crea todo lo que yo digo, sino que realmente tenga testimonio y conocimiento previo de la palabra y el testimonio del Espíritu que está en usted para recibir usted confirmación. A mí no me va a molestar que usted trate de investigar las cosas, y todos los que suben a este púlpito saben que lo que usted está diciendo, usted eventualmente lo va a investigar, si es así o no. Yo no quisiera que usted sea un analfabeto bíblico, sino que realmente se motive para conocer la palabra del Señor, y así ya no ser un niño fluctuante, sino que sea una persona que va madurando. Entonces, llama la atención dentro de estas cosas, porque en el 2014 y el 2015 usted recordará que yo le hablé sobre las 4 tétradas. ¿Cuántos estaban aquí en la iglesia y oyeron sobre este tema? Sí, algunos de ustedes. Y note que estábamos emocionados con las 4 lunas rojas, que en un lapso de 2 años, entre el 2014 y el 2015, se iban a dar coincidiendo con fiestas judías. Lo impresionante de esto, que lo vamos a repasar en unos minutitos dentro de un rato, es que en momentos claves, cuando esas 4 lunas rojas se han dado a través de la historia, pero específicamente coincidiendo con fiestas judías, porque de alguna manera hay tétradas que no coinciden con fiestas judías. En un espacio de 2000 años, algunos han cuantificado 8 y otros 9. Lo cierto es que los que han cuantificado estas tétradas que se dan exactamente en la fiesta de la Pascua o en la fiesta de los tabernáculos, realmente en la historia del pueblo de Dios, Israel, ha traído acontecimientos muy interesantes. Las últimas 2, con excepción de del 2014 y el 2015, llama la atención que tienen que ver una en 1948 con el surgimiento de Israel como nación. Y la siguiente, apenas 19 años después, tiene que ver con el hecho de que la guerra de los 6 días, que no la provocó Israel, sino que la provocaron sus vecinos árabes, y que tan solo en 6 días, con una desventaja enorme, Dios permitió que ellos ganaran esa guerra tan rápida y pudieron tomar la parte oriental de Jerusalén. También en eso habían señales en los cielos, y lo que se dio fueron lunas rojas, 4 llamadas tétradas. Entonces, es interesante que la Biblia indudablemente a nosotros nos marca que hay señales, y yo diría hasta fechas muy significativas en relación a la historia del pueblo de Israel. Lo que aquí llama la atención es que aparece lo que se llama una luna azul. Dicen que, de hecho, este gráfico ya no es exacto, porque el 31 de enero se dio un efecto o una situación que mejor voy a pasar a ella, porque lo mejor es que usted la conozca. Yo no soy especialista en esto, pero le voy a definir lo que es una luna azul. No es cosa del otro mundo. El planeta ha asistido este miércoles, es decir, el 31 de enero, tal vez usted no lo vio porque yo creo que nuestros cielos han estado muy nublados, a una conjunción astral inédita en 152 años. Este 31 de enero del 2018 han coincidido en el cielo una luna azul, un eclipse lunar y una superluna. No significa que sean 3 lunas, sino que en realidad
la superluna, o cuando le llaman de esa manera, es el acercamiento que tiene a la Tierra. La distancia se hace menor, que eso sucede continuamente, pero a la misma vez se dio un eclipse lunar y vemos nosotros que a eso, como cada vez que hay eclipse lunar, la luna se pone rojiza. Y hay una razón para que eso suceda. Entonces dice, millones de personas han visto cómo la luna se teñía de rojo por un eclipse total llamada superluna azul. La segunda luna llena del mes. Realmente le llaman luna azul cuando en un solo mes hay 2 lunas llenas. No es cosa del otro mundo. Solo que aquí a la par, la luna estaba tan cerca de la Tierra que se miraba más grande. Y por otro lado, a la misma vez hubo un eclipse lunar. El triple evento se ha bautizado como superluna de sangre azul. Bueno, por otro lado, es interesante que dice que el tercer fenómeno simultáneo en gran parte del planeta es que se trató de la segunda luna llena del mes, lo que en inglés llaman la luna azul. Son los ingleses los que pusieron ese nombre. Un fenómeno que ocurre de media cada 2.7 años. O sea, la luna azul sucede a cada rato y ni cuenta nos damos. ¿Estamos? Pero llama la atención luna azul. Y los novios dicen, te voy a cantar bajo la luna azul. Pero en realidad no es un fenómeno nuevo, sucede cada 2.7 años. El concepto luna azul se refiere a cuando el satélite aparece de color azulado por humo, esa es la razón, o partículas en la atmósfera, pero también se utiliza para designar a la segunda luna llena del mes en el mundo anglosajón. En este año va a suceder ese fenómeno 2 veces, es decir, van a haber 2 meses donde va a haber luna llena. Ahí aparece en lo que puse anterior las lágrimas de Halley. Lo demás son un montón de lluvias de meteoritos que cada año suceden. Lo que pasa es que nosotros ni cuenta nos damos. ¿Estamos? Pero llama la atención las lágrimas de Halley. ¿Se acuerda usted del cometa Halley? ¿Alguno de ustedes vio el cometa Halley? Sí. No hay que ser tan viejos para haberlo visto. Dice, las lágrimas de Halley será una lluvia intensa de las estelas Eta Aquáridas que tendrá lugar entre el 6 y el 7 de mayo. Póngale atención porque apenas una semana después, Israel cumple 70 años de su independencia, es decir, 70 años de haber sido constituida nación. Entonces, es seguro que esas fechas van a estar siendo movidas. Ahora, yo no le voy a decir que pueda suceder algo o no, pero lo que tenemos que estar nosotros bien sensibles es qué nos va a decir Dios a nosotros. No tanto qué dicen otros, qué le dice Dios a usted. Yo quiero entender que aquel que está buscando del Señor, que se está consagrando, que está afinando su oído, que está siendo fiel, que está buscando consagrarse, va a oír la voz de Dios en lo individual. No muy lo creen ustedes. Entonces, cuando usted oiga algo, el Espíritu le tiene que dar testimonio. No se deje llevar solamente por lo que le dicen de acuerdo a información. No es lo mismo información que revelación. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Va a predicar conmigo usted? Gloria a Dios. Entonces, mire pues, tras los restos del famoso cometa Halley, por eso se le conoce como las lágrimas de Halley. Entonces apenas son una estela, dice de Acuáridas, que son como meteoritos que pasan, y eso es algo que tal vez usted no lo había visto. También va a haber una luna roja, solo que esta no es tétrada, y que no es más que un eclipse lunar. También conocida como luna de sangre, tendrá lugar a finales de julio, creando un eclipse lunar total que será visible no en Guatemala, sino en Europa, el centro de Asia y África. Acuérdese que la luna es un satélite que gira en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra.
así como la tierra gira alrededor del sol. Últimamente han estado saliendo, y algunos hermanos que yo conocí, fíjese hermano, que están llegando a la conclusión que la tierra no es redonda, sino que es plana. Y yo me pongo a pensar, ¿qué están oyendo? ¿Qué están leyendo? ¿Me entiende? Es fácil que alguien que tuvo revelación y que tuvo una sana doctrina empiece a decir cosas bien raras. Amén. Entonces usted tiene que estar muy listo, muy afinado y estar muy conectado con el Señor. La luna pasará por la umbra, la sombra que se proyecta sobre la tierra, y todo el disco lunar tendrá un color anaranjado rojizo. Bueno, indudablemente, hermano, esto ha pasado. Insisto que las tétradas es algo muy peculiar y que vamos a ver algo muy interesante, pero yo le trato de mostrar esto a usted básicamente para que tengamos un criterio de cómo ver estas cosas, pero como le digo, lo más importante es pies en la tierra, cabeza en el cielo. Eso es lo que me decía mi pastor. Y yo estoy tratando de seguir ese ejemplo. Muy bien, son señales de acontecimientos para Israel, estas que vimos ahí en la gráfica, la iglesia y el mundo. Sí y no, ¿verdad? Porque algunas nos pueden mostrar algunas cosas y otras sencillamente pasar completamente desapercibidas. De hecho, la novena tétrada a muchos los desilusionó porque no pasó nada fuerte a Israel, solo hubo una gran intifada, nada más. Pero no se precipitaron todos los acontecimientos escatológicos que se esperaba que se precipitaran. Entonces, cuando usted pone demasiada atención en la información, puede después tener muchas dudas de lo que digan. Por eso tiene que discernir, tiene que ponerle filtro a su oído espiritual para que realmente no ponga tanta atención solo a lo de afuera, sino aprenda a discernir lo que Dios quiere decir. Entonces debemos ser cuidadosos con la forma de interpretar las señales en los cielos, ya que algunos de estos fenómenos se repiten cada año, otros sin embargo sí se dan en periodos de tiempo más largos. Note que esa triple, diríamos, superluna, luna azul y eclipse lunar, sí dice que sucede junto todo cada 152 años. Entonces eso sí puede llamar la atención. Muy bien, hermanos amados, no cambiemos la revelación con la interpretación de noticias. Por favor, no hagamos eso. Si vemos algo que nos inquieta, metámonos a buscar del Señor y metámonos a leer la palabra. ¿Me entiende? A ver qué le dice Dios a usted. Porque puede ser que alguien que está demasiado interesado en esto, el Señor le diga, no te preocupes porque esta noche vengo a pedir tu alma. Pero tú estás ya salvo por la sangre de Cristo. O que el Señor le diga, mira, si quieres participar de los eventos que vienen, ciertamente vienen. Porque mire, casi cada profecía dice que el Señor viene, ¿verdad? Y no solo aquí en Iglesia de Cristo Betel. Usted va a cualquier iglesia y dice que el Señor está a las puertas. Hoy, los que pusieron atención a la profecía, escatológicamente hablando, ¿qué dijo la profecía? Una de las profecías, que de hecho creo que solo hubo una. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Cómo? Ok, esa fue una, pero dijo algo específico. Sí, lo dijeron acá también. No, pero dijo algo más específico. ¿Verdad que no le ponen atención a las profecías? ¿Cómo? ¿Ok? Eso. Se está acercando la recta final. Pero yo me ponía a pensar que obviamente, si eso es palabra de Dios, estamos en curva. Porque ¿cuántos han corrido en un estadio 400 metros planos? ¿Ah? Sí, algunos que hicieron atletismo. Cuando dicen la recta, que se acerca a la recta final, ¿dónde va caminando el que se está acercando a la recta final? En la curva final. ¿Le suena? Pero el Señor me hablaba algo más. Ya te diste cuenta que en las curvas no se mira. ¿Por qué no debe uno rebasar en curva? Porque no sabe qué viene en el otro sentido, si es una
carretera de doble vía. Entonces, hasta andar en curva es peligroso, ¿verdad? Pero lo interesante es que el que sale de la curva y entra a la recta final, mira la meta. Pero quiere decir que no la estamos viendo todavía. Solo la vemos con los ojos de la fe. Y tenemos testimonio de que realmente eso es la recta final. Y aún la recta final para llegar a la meta tiene un trecho. En el caso del circuito de 400 metros planos, sales de la curva y te quedan 100 metros o más o menos, no sé exactamente cuántos. Bueno, ¿me está entendiendo, hermano amado? Entonces no cambiamos la revelación con la interpretación de noticias. Porque lamentablemente a veces nosotros seguimos a ciertos ministros que les gusta hacer mucho eso y son muy hábiles. De hecho, muchos de ellos tienen un equipo que les investigan todo. Y cuando les llega toda la investigación, le ponen unos versos, lo hacen muy interesante y son hábiles para hablar. Y a la gente se le cae la baba. Solo que vez tras vez, no sé si usted ha notado, que no pasa mayor cosa. Y el problema es cómo lo decimos. Porque si nosotros garantizamos que va a pasar esto y no pasa, ¿qué cree que sucede en los oyentes? Empiezan a dudar. Y eso al final puede ser un ataque del enemigo. Entonces, aquí tenemos que ser sumamente equilibrados para que realmente lo que oímos nosotros podamos ir ante el Señor y estar expectantes. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2 y verso 10? Pero Dios, eso es lo que dijo el apóstol Pablo, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué quiero yo? Revelación. Es cierto que cuando la revelación de Dios viene, los oyentes no todos la creen. Por eso hay que tener cuidado, porque si se fecha, se establecen ciertas cosas y no pasa, puede ser que los corazones se terminen endureciendo. Y cuando verdaderamente el Señor hable por revelación, ya no se va a creer. ¿Está conmigo en lo que trato de explicarle? Sigue diciendo 1 Corintios, verso 11, en el capítulo 2, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu con E minúscula del hombre que está en él. O sea que su espíritu es el que conoce sus pensamientos. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Con quién creen que tenemos nosotros que tener diálogos? Con el Espíritu. ¿A quién le tenemos que preguntar acerca de lo que viene? Al Espíritu. Pero ¿cómo se hace eso? En oración. ¿Por qué será que la iglesia de este siglo XXI es la iglesia que menos ora? Si nosotros pudiéramos catalogar a la iglesia por tiempos de meterse con el Señor, probablemente esta, siguiendo muy bien el modelo de la iglesia de la Odisea, es una iglesia tibia que no le gusta mucho orar. Es que no queda tiempo, ¿verdad, hermano? Claro, si te disparas 2 horas de tele. Cada uno de nosotros tenemos que decir mea culpa, ¿no? Porque hay cosas que nos distraen. Este es el siglo de la distracción y van a venir más distracciones de una manera tecnológicamente hablando tremendas, que van a hacer que la mente, mire, de hecho muchos ya están haciendo estudios cómo los teléfonos celulares están entonteciendo a la gente. Dicen que la gente se va a poner curcucha, le van a crecer los pulgares, porque ya solo ejercita los pulgares. Ya no se habla mucho por teléfono, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes hablan ahora menos y escriben más? Yo ahora hablo menos y escribo más. Y los que no levantaron la mano también, hombre. A menos que solo tengan su frijolito.
Yo le decía a mi esposa, va a llegar un momento en el que va a ser más sabio, mejor tener un frijolito. Porque el teléfono en esos tiempos se utilizaba solamente para hablar por teléfono. Claro, los sistemas educativos, todo el medio, la forma como se trabaja, los emails, los correos, etcétera, todo lo que se envía, indudablemente hace que toda la sociedad dependa de las redes. Un joven me pidió permiso para poner una información, no sé si ya la pusieron, todavía no, pero es una información de cómo ciertos medios realmente pueden ubicarte en cualquier lugar donde tú estés. Incluso se recomienda que lo que aparece como spam en nuestros correos se borre inmediatamente, porque si no lo borras es una forma como te pueden rastrear. Aparte de que todas las fotos que tú sacas así, así, ya son propiedad de otra persona. Por eso se recomienda a los jóvenes que les gusta hacer de picaflores, que no se tomen fotos y las proyecten públicamente, porque entonces cuando se casen le va a decir la esposa, mira, ¿y aquí anduviste con quién? ¿Y aquí anduviste con este? ¿Y aquí anduviste con...? Quedó récord. ¿Me entiende? Entonces, son momentos y tiempos peligrosos, pero en realidad nosotros lo que necesitamos saber es que tenemos que acercarnos al Espíritu Santo, que Él es el que escudriña lo profundo del corazón de Dios y lo revela. Por aparte, bueno, ¿quiere darle un aplauso, Señor? Déselo. Aleluya. Es importantísimo que nosotros, hermanos, sepamos que el Espíritu Santo fue el autor de la palabra bendita del Señor, porque dice que Él sopló en los santos hombres que escribieron. Entonces Él sabe realmente cuando nosotros los hombres le damos una mala interpretación a la palabra del Señor. Y ningún ministro, por grande que sea, por haber sido usado tan tremendamente en su época, puede decir que no se equivocó en algo. ¿Me doy a entender? Porque no hay ministros infalibles, no habemos ministros infalibles. Algunos se creen infalibles. Algunos las ovejas los hacen infalibles. Y por eso yo quiero recordarle a usted que ningún ministro es merecedor de ningún tipo de llevarlo a hacerlo un ídolo. Eso es sumamente peligroso, hermano. Cuando un ministro se la cree que todo es por él, ya se fundió. Y solo es cuestión de tiempo que el mismo Señor trabaje con él. Amén. Bueno, el verso 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Cuidado con el espíritu del mundo. Hermano, los medios noticiosos son del espíritu del mundo. ¿Cuántos han descubierto un montón de mentiras en las redes? Que las presentan como verdades. Por eso usted cuando postea algo, mejor vea las bases, las fuentes. No postee cosas que son mentira. A veces uno lo ve y ya lo pasa. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo, hermano amado? Si no, compre el frijol y haga un buen caldito de frijol. Bueno, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Bueno, entremos a Mateo capítulo 24 en el discurso escatológico del Señor. Creo que esto nos permite a nosotros tener equilibrio con esas señales, todo lo que viene, y va a venir muchas cosas interesantes. Mateo 24 en el verso 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Verso 30. Entonces, note, previo a lo que va a decir el verso 30, hubieron señales en los cielos. Por eso tenemos que estar expectantes, pero tenemos que saber cuáles son.
Porque el sol se oscurecerá, es un eclipse total de sol. Ahora yo me pregunto, si los eclipses solares se ven en ciertas regiones, solo la televisión y la internet permite a todo el mundo ver diferido, si usted quiere, o en vivo a través de cámaras. ¿Verdad que sí? Sería la única manera de que todos lo pudieran ver. Entonces, cuando habla de que la luna, en este caso dice, no dará su luz, ¿qué será eso? También un efecto que se va a dar en ese momento. Siempre me he puesto a pensar, porque a mí me gusta pensar. Yo no sé si a usted le gusta pensar. Solo un hombre dijo aquí, amén. A todos nos gusta pensar, ¿no es cierto? Cuando dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, note que son dos cosas distintas. Y el Apocalipsis nos habla a nosotros que una estrella caerá en la tierra. Ahora, ¿de qué tamaño son las estrellas? La tierra se hace chiquita, ¿no?, comparado con las estrellas. ¿Se referirá realmente a un cataclismo universal? ¿O a qué se está refiriendo? Porque acuérdese que también a los ángeles se les llama estrellas. Pero no nos vamos a meter mucho en eso, solo es para pensar un poquito. Verso 30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Yo quiero que le ponga atención a esto. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A este acontecimiento, ¿cómo le llamamos nosotros? Ok, pero es la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Es que la segunda venida de Cristo está dividida en dos. Algunos no lo creen. Por eso hay que ser tan cuidadosos con qué es lo que está diciendo esta persona. Algunos creen que la segunda venida es un evento. Y claro, tienen textos, tienen argumentos, tienen muchas cosas. Pero nosotros hemos visto con claridad que son dos. Puede ser que tú no la veas. Aquí estamos exponiendo. No estamos imponiendo. No te enojes conmigo. Si tú crees que es solo una, hasta ahí te ha llegado la revelación, qué bueno. Nosotros creemos que hay antes, 7 años antes, una parusía, que es la que estamos esperando. Amén. Bueno, entonces tenemos que ubicarnos. El verso 31 dice: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Si es la Epifanía, amados hermanos, la novia ya se fue. Es difícil porque esto lo pone a uno triste, especialmente si no anda muy bien. Porque aquí caras vemos, corazones no sabemos. Amén. Aquí es donde la cosa se pone tensa. Chananán. Pero mire, la novia son pocos. Y como vamos a ver dentro de un momento, es una operación secreta. Por eso es que esos versos no encajan. Y note que precisamente lo que está hablando acá de las señales tienen que ver en ese periodo, porque dice inmediatamente después. Eso no significa que no vayan a haber señales cuando sea la parusía, pero me da la impresión que como es una operación secreta, para ser secreta, muchas cosas no se van a ver, sino los escogidos y los que van a participar. Bueno, no sé si tuviéramos tiempo para preguntas, pero si usted se espera un poquito, tal vez damos tiempo a preguntas, ¿verdad? Porque ahí se pone buena la cosa. Mateo 24:32 dice, note, está hablando el Señor y dice en el verso 32, de la higuera aprended,
nos está dando claves. La parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Él está usando una analogía de algo que cada tiempo de cosecha o cuando se acercaba el verano, aquellos que lo estaban escuchando lo entendían. El Señor usaba sencillas cosas para explicar cosas más difíciles. Amén. Luego sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que acaba de decir, sabed que Él, es decir, el Señor, está cerca, a las puertas. Por eso es tan importante interpretar. Porque claro, muchos hermanos podemos pensar, bueno, las señales del 2018 nos indican que está a las puertas. Bueno, también la profecía nos dice que está a las puertas. Mire, yo me quiero tratar de ubicar en algo. Cuando el Señor estaba dando su discurso escatológico, Él estaba vivo. Luego va a la cruz, resucita y asciende. Le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén porque era necesario que esperaran al Espíritu Santo en Pentecostés. Y es hasta que el Espíritu Santo ya no está solo sobre ellos o con ellos, sino que ahora se mete en ellos, algo totalmente inédito, que ellos tienen acceso a lo que llamamos los dones del Espíritu. ¿Me está siguiendo? Y nosotros entendemos, y por eso es tan importante buscar el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que cuando el Espíritu, a través de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, va a potenciar realmente que tú y yo podamos entender la palabra y tengamos mejor comunión y cercanía con el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Bueno, eso significa que cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, ellos solo tenían espíritu sobre y espíritu con. O sea que nosotros tenemos una ventaja. Ellos también la tuvieron porque lo experimentaron. Y por eso vemos a ellos que se volvieron valientes, hablaban con denuedo, hacían milagros. Claro, antes los hacían por delegación, pero ahora los hacían de una manera tremenda. A tal punto que vemos en la Escritura que todo el mundo conocido había sido sacudido por el trabajo de esos pocos ministerios que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿no cree usted que lo que nosotros debemos estar buscando es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, pero eso parece aburrido. Es más bonito andar chequeando la luna azul, la luna roja, la luna esto. A veces es más bonito perder el tiempo en eso. ¿Por qué no nos metemos más profundamente y que el Señor nos diga, ponga atención a tal cosa? Cuando ya el Espíritu me dice, ponga atención en tal cosa, ya voy a chequear. ¿Me está entendiendo? Bueno, es interesante que sigue diciendo la Escritura, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aquí el Señor nos habla de una higuera. Hay que preguntarse a qué se está refiriendo. ¿Qué significa la higuera? ¿A qué está apuntando la higuera? 2, nos está hablando que cuando lo veamos que su rama se enternece o se pone tierna, el verano está cerca. Pero también nos habla, y se lo dijo a ellos porque les está hablando a ellos, a sus apóstoles del Cordero, antes de ascender. Y les dice, en verdad os digo que no pasará esta generación. Usted sabe que hay una corriente escatológica que cree que literalmente el Señor lo que les estaba diciendo es que en el tiempo de ellos no iba a pasar esa generación hasta que todo lo que había dicho en el capítulo 24 de Mateo se cumpliera. Y por eso ellos dicen, se llama corriente preterista. Porque ellos consideran que todo lo que el Señor dijo ahí en Mateo 24 ya sucedió. Y el efecto de eso fue incluso la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Si el Señor nació en el -4, porque ahí hay un problema con los calendarios. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que es solar.
en fases solares, o que tiene que ver con el sol, mientras que los judíos usaban un calendario lunar. Entonces, dentro de todos esos vericuetos, a la larga no es que realmente los estudiosos que han dedicado mucho tiempo no establecen que el Señor haya nacido en el año 0 del calendario gregoriano, sino que lo ubican de acuerdo a ciertas pruebas históricas en relación a Herodes, por ejemplo, en relación a ciertos acontecimientos que se pueden seguir a través de la historia, no fuentes bíblicas, que el Señor lo más seguro es que nació o en el -4 o en el -6. Y no están completamente seguros. Lo cierto es que no nació en el año 0. Eso significa que si eso es cierto, y nosotros nos quedamos por solo elucubrar un poquito en un punto medio, y decimos que el Señor nació en el -5, solo estoy suponiendo, y vivió 33 años, entonces en realidad no fue en el año 33 cuando Él murió, sino que sería 33 menos 5 serían en el año 28. Del año 28 para el año 70, que está probado históricamente que Tito, el emperador romano, entra a Jerusalén y destruye Jerusalén, destruye el templo, indudablemente de 28 a 70, y ya los discípulos ya eran una generación que estaba viviendo. Si nosotros pudiéramos marcar más o menos, veríamos que 28 a 70 son 42 años, ¿no es cierto? Más los años que ellos tenían. Porque el problema y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿cuántos años se define como una generación? Indudablemente nosotros sabemos, hermanos amados, que no fue que pasaran 40, 50, 60 o 70 años que se cumplió todo. ¿Me entiende? Porque nosotros seguimos esperando que se cumpla. Porque el Señor como que mete paréntesis. Usted se recuerda que nosotros estamos esperando la semana 70 de Daniel, ¿no es cierto? Pero no lleva ya entre el cumplimiento de la 69 semana y la semana 70 ya un periodo cercano a los 2000 años. Entonces el Señor metió un paréntesis. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Algunos están viendo así como los anteojos del gallo, pero mire para acá, por favor. Y si mira para acá, no se vaya a dormir, ¿verdad? Porque algunos aprendieron a dormir con los ojos abiertos. Pero es importante esto. ¿Cuántos dicen amén? Si tiene sueño, póngase de pie. Si se pone de pie, es difícil dormir parado, ¿verdad? Así que, y si se duerme parado y se cae, pues usted se va a despertar. De alguna manera, la higuera, el hermano Otto la ubicaba, y muchos otros autores a través del tiempo, como Israel. Entonces él nos ponía a meditar sobre que si Israel es la higuera, él decía: póngale atención a Israel y a la higuera y a los árboles. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Los árboles son las naciones. Entonces sí hay que estar informado, pero que no sea eso lo único que te quite el tiempo. Dice, es interesante que el año pasado, es decir, 2017, aquí vemos fechas ahora, se cumplió el primer jubileo de Israel, es decir, 50 años, desde que tomaron la parte oriental de Jerusalén después de la Guerra de los 6 días. Eso fue en 1967. Quiere decir que en 2017 se cumplieron 50 años. Y obviamente los jubileos para el pueblo de Israel es muy importante. Los rabinos marcan los jubileos. Y usted lee mucha información acerca de rabinos que dicen esto, que dicen lo otro. Hay algunos rabinos que hablan sobre los jubileos y tratan de hacer calzar, porque ellos no están esperando a Cristo, acuérdese, ellos están esperando a su Mesías. Pero obviamente, como nosotros sabemos que el Mesías que ellos esperan y el novio que nosotros esperamos es el mismo, solo que ellos todavía no se les ha revelado. Porque acuérdense que Pablo recibió uno de los misterios más tremendos, que no sé si ya los de escuela dominical lograron llegar hasta ahí, pero creo que no, hasta el capítulo 11 de Romanos. Todavía no hemos llegado, ¿verdad? Al capítulo 11 de Romanos, dice Romanos 11:25, si lo quiere leer en la Biblia, dice: ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Ese es un misterio que le revelaron al apóstol Pablo.
Entonces tenemos que entender que hoy hablarle a un judío es muy difícil porque está endurecido. Solo que llamativamente dice que a Israel entró un endurecimiento en parte. Quiere decir que algunos de ellos, y ciertamente hay algunos que en Israel mismo ya reconocieron que su Mesías, al que han esperado por generaciones, es el Señor Jesucristo. Ellos son los verdaderos mesiánicos. Los otros son chafas. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, los que estaban esperando ansiosamente que algo sucediera, al cumplirse el jubileo en el 2017, vieron que no pasó mayor cosa. Usted ha notado que aquellos que a través del tiempo, algunas denominaciones que todavía pupulan y que tienen muchos adeptos, por ejemplo, la señora apellidada de White, Elena de White, fundadora del adventismo del séptimo día, ella profetizó que en 1800 algo, no me recuerdo ahorita las fechas, el Señor venía. Pero como no vino, dijo que había venido espiritualmente. O sea, siempre hay maneras de poder arreglar el error. Por eso mi pastor, y pastor de algunos de ustedes, tenía un buen consejo, nos daba un buen consejo. ¿Cuántos creen que hay buenos consejos de parte de un ministro? Que por supuesto debemos nosotros de estudiar. Él nos decía, el que fecha se equivoca. Que no te agarren las ganas de fechar, porque te vas a equivocar. Bueno, pero la pregunta en el aire es, si la higuera es Israel, ¿realmente los acontecimientos en los cielos tendrán que ver con esquemas como estos? Este esquema es muy interesante. Lo encuentra en la red. ¿Cuántos lo habían visto? No se hagan de la boca chiquita. ¿No? Bueno, algunos no lo pueden ver. Tenemos que poner ahí tele de ese lado. Ya vamos a poder colgar de estructura teles para ese lado. Aleluya. Bueno, los que quieran ver, todavía hay lugares aquí. Cartones no, ¿verdad? Solo lugares. Fíjese que esto tiene que ver con esto de las tétradas. Mire, es sumamente interesante. Porque, insisto, que algunas de esas tétradas marcaron cosas y acontecimientos tremendamente significativos para el pueblo de Israel. Por ejemplo, algunos ubican la primera tétrada cuando el Señor muere. Por eso aquí solo marcan 7. Y los que consideran que, porque sabe cómo manejaron esto de las tétradas, es bien interesante. No se lo sacaron de la manga. ¿Cuántos saben que ahora las computadoras de la NASA nos permiten regresar al pasado? A través de cálculos. Los que saben manejar eso saben de qué estamos hablando. Entonces, a través de poder regresar con esas supercomputadoras, descubrieron que una tétrada se dio cuando el Señor estaba muriendo en la cruz. Interesante, ¿verdad? Ahora, en el año 162 al 163 se da una tétrada, pero la siguiente se da 634 años después. La siguiente se da 48 años después, la siguiente 19 años después. Y note eso que está en amarillo, 48 años y 19 años, porque como los astros a la larga tienen leyes. ¿Por qué siempre un cometa que logran en determinado momento descubrir vuelve a pasar después de cierta cantidad de tiempo? Porque tiene una órbita. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando la forma de calcular cuándo va a volver a pasar ese cometa es midiendo, y ahora tienen formas de poder hacerlo. Aunque claro, usted sabe que el universo, como se está expandiendo, tienen que usar unas matemáticas muy sofisticadas para poder ser exactos, porque haga de caso usted que el universo es como un globo, como que usted está inflando una vejiga, y cada vez, entonces las distancias cambian. Por eso el tiempo se hace relativo. Pero no vamos a hablar de eso, porque es más complicado. Pero lo cierto es que en 1949 al 50, note usted, hay tétradas. Y ahí inicia Israel.
Muchos interpretamos que ahí es donde la higuera se enternece, se pone tierna. Porque 2000 años antes o muchos años atrás no había Israel en el ambiente. Porque estaban desperdigados, habían sido llevados a cautiverio, se habían prácticamente perdido. Por eso incluso todavía existen las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Algunos se vinieron a América, llamados judíos sefarditas. Y entonces muchos andan tras la casa de que ciertos apellidos los hacen judíos. Mejor ame a Cristo. Porque si usted nace de nuevo, ya entró. Amén. Pero mire pues, entonces en el 48 y también en el 67, usted nota que hay 19 años. El patrón de 19 y de 48 años se maneja así cruzado, ¿verdad? Es interesante esto. Ahora, lo que ve arriba es que en 1948 la creación del Estado de Israel, ahorita en el 2018, que es el año que estamos viviendo, se cumplen 70 años. La pregunta es, ¿de cuántos años es la generación? Desde que la higuera se enternece. ¿Serán 40, como dijo alguien? ¿50, 60, 70, 80? Bueno, avancemos otro poquito. El 2018 es el año que estamos viendo. Miren las fechas significativas. Entonces, 14 de mayo de 1948. Quiere decir que el 14 de mayo, cercano a cuando pasan las lágrimas de Halley, se cumplen 70 años. 70 como 50 en la Biblia son números significativos. Y entonces nos ponen a meditar y a hacer números. Y algunos acuciosos arman sus esquemas y dicen esto y dicen lo otro. Pero insisto, ¿qué dice Dios? Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Y lo más seguro es que cuando tú vayas al Señor te va a decir, conságrate, deja tal cosa, no me agrada tal otra. Entonces al final, cuando entendemos que no podemos ser exactos en ciertas apreciaciones, ni debemos de fechar, porque vamos a poner algunos textos que nos van a guiar a eso. Se cumplen 70 años, 14 de mayo del 2018. Mateo 24:34 dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Bueno, si nosotros seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que podríamos definir 40, 50, 70 u 80 años. Bueno, aquí es donde empiezan los problemas. Pero antes le quiero leer un salmo interesante. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Uno podría decir con este verso que la generación es de 70. Pero nos la complica porque dice, y en caso de mayor vigor, a 80. ¿Cuántos aquí ya llegaron a 70? 1, 2, 3, 4. Bendecimos 5. Bendecimos a los hermanos de 70. Porque ya van camino de ser de mayor vigor para llegar a los 80. Entonces el verso nos complica porque o es 70 o es 80. Con todo su orgullo, solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Bueno, sigamos avanzando otro poquito. Fíjese que algunos en el pasado interpretaron que la generación abarcaba 40 años. Se hizo muy popular entre 1987 y 1988, y los que estábamos en ese tiempo en el LIM recordaremos esos tiempos. El doctor Ríos no dijo que el Señor volvía en el 1988, porque muchos creen eso. No, fueron otros autores. De hecho, surgió un libro con un montón de argumentos interesantes, pero que a la larga pueden ser tesis, ¿no es cierto? Y sabemos, porque sobrevivimos esa etapa, ¿quiénes no habían nacido en 1988? Esta es una generación a lo joven. Entonces no saben de eso.
Pero los que ya estamos más viejitos, nos dimos cuenta que no vino el Señor en el 88. ¿Cuál era el argumento? Que la generación de la que se hablaba en Mateo 24 era de 40 años. Ahorita muchos están surgiendo con la idea de que es a los 70. Y nos ubican en el 2018. Insisto, ¿qué dice Dios? Porque tenemos que ponderarlo todo. El libro se llamaba, por si lo quiere leer, no creo que lo quiera leer, 88 razones para que el Señor venga en el 88. Solo que no vino. Otro hermano escribió un libro que el Señor venía en 1996. El libro se llama El León de Judá. Tampoco vino. Entonces, como que sí es provechoso que el que fecha se equivoca. Pero tenemos un Espíritu Santo dentro que no se va a equivocar. Muy bien, entonces avancemos otro poco. Fíjense que los que dicen 70 se ubican en el 2018, pero los que dicen, va a ver que cuando, si no pasa nada, van a decir, no, es que era 80 usted, y se van de una vez 10 años, ¿verdad? En eso puede ser que usted y yo partamos con el Señor, ¿verdad? Ojalá que no, pero no sabemos. Pero lo lindo es que si partimos a la presencia del Señor, habiendo dado estatura, estamos hechos. Porque vamos a participar, según 1 Tesalonicenses 4, de ese grupo que se llama, los que dieron estatura, pero que fueron a la presencia del Señor, del grupo de los muertos en Cristo, resucitarán primero. Dice amén. Entonces, en realidad lo que nos debe importar es cómo estamos viviendo, hermanos. Si nos estamos consagrando o no, si estamos agradando al Señor o no. Aunque obviamente esto es importante. Déjeme recordarle esto, que usted conoce muy bien, y que es la semana 70 de Daniel flanqueada por Parucía y Epifanía. Al inicio de la semana 70 está la Parucía y al final de la semana 70 la Epifanía. ¿Estamos bien? Muy bien. Entre la parucía y la mitad de esa semana, que dura 3 años y medio, la conocemos como tribulación. Y la otra mitad de la semana, de 3 años y medio, gran tribulación. Ahí todos sacamos 100, ¿verdad? Gloria a Dios. A eso le llamamos 7 años, suman esos 2 periodos, semana 70 de Daniel. Ok. Volvamos a Mateo 24, 29. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, habla de señales en los cielos, y que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ya vimos que, según el esquema que acabamos de ver, no habla de la parucía, donde nosotros queremos participar. Hermanos amados, es que mire, yo a algunos los veo aburridos. ¿Sabe qué? Mi corazón se duele cuando veo gente aburrida. Porque sé que ese aburrimiento puede ser motivo de que se quede, porque no está poniendo atención. Igual yo tengo que seguir enseñando. Pero intente no aburrirse. Yo sé que ya pasé de 1 hora, pero deme unos minutitos más. Al fin y al cabo, no prediqué el domingo pasado. Esa es su culpa, pastor. Usted invitó al hermano Mauricio, pero ¿recibió bendición? ¿Y los que vinieron el viernes recibieron bendición? Qué bueno. Entonces, me voy a desquitar. Tengo que predicar 2 horas. No es cierto. Mire pues, vuelvo a poner el esquema. Porque algunos que van a decir que es de 80 años si no pasa nada en el 2018. Porque para mí lo importante es que si viene en el 2018, en cualquier día de estos, lo que a mí me importa es estar preparado. Y como pastor lo que yo anhelo es que usted esté preparado. Porque no importa en qué momento venga. Note que nadie lo puede asegurar.
Lo que yo sí creo es que la novia va a recibir anticipo. Pero cuando venga uno que es novia y venga a decirnos, el Señor viene, muchos van a decir, este saber que se fumó, este saber que comió, este ya le agarró la. Muchos no van a creer. ¿Se acuerda que los discípulos, los que caminaron con él, cuando las mujeres dijeron que había resucitado, dice que no creyeron? Y todavía la Escritura dice que lo vieron y que algunos dudaban todavía después de haberlo visto. Es que somos de corazón duro. Entonces, tenemos que entender que si empiezan a decir que es a los 80, porque después ya no les va a quedar nada. Noten que esos acontecimientos en el contexto donde habla de generación se refieren a la Epifanía. Si pegaran centro a los 80, tendríamos que descontar 7 años, ¿sí? Y nos quedaremos en el 21. ¿Ya se da cuenta? Ahora, si es en el 18, 19, 20, 21, ¿no cree que debemos de prepararnos? Mire, ¿por qué razón el Señor va a decir lo que en este momento le quiero poner ahí? Porque el tiempo se me está yendo. Ya no me voy a bajar incluso. Solo voy a regresar aquí todo lo que. Bueno, en el capítulo 24, en el mismo contexto, de una vez nos dice algo que tenemos que estar claros. Pero de aquel día y hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mire, yo he oído a algunos ministros, porque yo tengo que estar al día de lo que dicen los demás, porque puede ser que tengan alguna revelación digna de tomar en cuenta. Entonces yo he oído más de algún ministro aquí en Guatemala que él asegura que como dice que del día y la hora nadie sabe, pero del mes y el año sí dice. Bueno, yo se lo repito, tal vez usted lo ha oído, espero que no lo oiga más a él que a mí. Aló. Pero tenemos que examinar, no se lo trague todo. Existe una frase en latín sobre las falacias. Ad baculum. La falacia ad baculum es creer todo lo que dice una autoridad. Es una falacia. No todo lo que dice una autoridad, por conocida y famoso o famosa que sea, necesariamente es cierto. Usted examine, chequee. ¿Será que el lenguaje bíblico cuando dice que del día y la hora nadie sabe, se refiere a que no se va a saber? ¿O literalmente sí se puede conocer el mes y el año porque no lo menciona? Bueno, saque usted sus conclusiones. Yo sigo. Al fin y al cabo usted está pensando, ¿verdad? ¿Está pensando? ¿Está conmigo? Bueno, yo avanzo. Mire lo que dice Hechos 1:6. Otros que estaban muy inquietos en saber si el Señor iba a cumplir sus promesas para ellos y para Israel, fueron sus discípulos antes de ascender y le preguntaron al Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tipo año 28 tiempo el reino a Israel? Lo que estaban diciendo es: ¿te tronarás a todos los romanos que nos están molestando aquí? Eso es lo que está diciendo. ¿Israel cumplirá todas las profecías del Antiguo Testamento? ¿Donde Israel será luz para las naciones? Eso es lo que le están preguntando. Pero Pedro quería saber si iba a ser el primer ministro. Y probablemente Juan también. Y Jacobo. Acuérdese que la mamá fue con el Señor y le dijo: mira, Señor, ya te diste cuenta, tremendos como son mis hijos. ¿Por qué no los pones a la derecha y a la izquierda? No va a ser así, mamá, así usted, ¿verdad?
Pero el Señor le dijo, mira, ¿será que ellos pueden beber la copa que yo he de beber? Y todavía dicen que sí podían, hermano. Ay, Dios mío. ¿Me está entendiendo? Bueno, miren la respuesta. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos. Aquí ya no dice ni día ni hora, ya es más específico. Y aquí utiliza dos palabras que hemos hablado en otras ocasiones: cronos y kairos. No os corresponde a vosotros conocer los cronos ni los kairos que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Permítame. Esta ya es segunda prédica, entonces ya mi garganta está un poquito gastadita. Mire, hermano, ahorita les va a decir lo que también nos va a decir a nosotros. Que no estemos tan preocupados por los tiempos. Ya sabemos por el Espíritu que Él viene. Está más cerca que hace 100 años. Está más cerca que en 1948, cuando no había Israel. Está mucho más cerca por todas las cosas que acontecen. De hecho, alrededor de Israel hay muchas profecías que se están cumpliendo. Hay mucha gente que postea eso y de buenas fuentes. Hasta el mar muerto ya está dando peces. Fíjese usted. Y está profetizado. Algunas son meras jaladas, pero otras sí son interesantes. Óigame, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su sola potestad. En Mateo 24 el Señor dijo también que era el Padre. Ni los ángeles sabían la fecha. Entonces, mire, cuando yo creo que puedo fijar mes y año, especulo. Y este año mucha gente va a especular. No se deje llevar solo por la especulación. Métase con el Señor. Metámonos con el Señor. Pero lo que les va a decir es lo más importante para ellos y para nosotros. Pero recibiréis poder. El pero antepone lo importante para nosotros. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que tenemos que entender. No se ha ido todavía a todos lados. Hoy los hermanos de evangelismo están invitando para ir a Ciudad Quetzal. Todo el que quiera acompañarlos, a las 2 de la tarde se va a ir a predicar el evangelio. Ay, no, hermano Sergio, yo ya tengo preparado otro mi purrún. Ay, perdón. Pero no nos corresponde ser llenos. ¿No será que porque no estamos llenos tenemos otros intereses? ¿Aló? Ya recibimos poder, pero también ese poder a veces se baja y necesitamos que suba. Amén, hermanos amados. Para poder hacer lo que se llama en la palabra del Señor la gran comisión. Termino. ¿Cuál debe ser nuestra postura, hermanos amados? Primero, confiar que el novio le revelará a su novia. El mejor ejemplo que ponía mi pastor, se lo vuelvo a recordar, aunque lo haya oído usted 1000 veces, es el ejemplo del matrimonio judío. La costumbre era que el novio se iba a hacer casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se acuerda de ese verso? San Juan 14 me parece. En el matrimonio judío el novio se iba a hacer la casa previo al matrimonio. Acuérdese que en los matrimonios orientales no había noviazgo, lo que había era
un arreglo entre padres, entre familias. Y a veces era un arreglo desde chiquitos. Entonces, cuando ya se acercaba, y eso se llamaba desposorio, ¿sí? Que en términos nuestros lo tratamos de interpretar como noviazgo, pero lamentablemente tenemos en la mente el noviazgo del mundo y eso nos complica. Pero se iba el novio y cuando terminaba la casa y todo estaba listo para la boda, le mandaba avisar a la novia en secreto que ya todo estaba listo y en secreto se la llevaba. ¿Qué nos habla eso? Que si ya todo está listo. ¿Y qué cree usted? Cada uno de ustedes tiene que creer lo que el Espíritu Santo le haya puesto en su corazón. Si ya todo está listo, va a mandar informes. Acuérdese que Él va a aparecerse. Y no es que Él se aparezca y de una vez nos vamos. Hay un periodo corto, de eso hemos hablado. Entonces, hermano amado, pero Él se va a aparecer no a todo el pueblo. Hechos 10:40. Él no se apareció a todos, solo a los testigos que estaban preparados de antemano. Él se va a preparar, disculpe hermano amado, a gente consagrada. Y le va a decir, prepárate porque ya es solo cuestión de esto, esto y esto. Mire, hermano amado, yo no sé si yo soy muy simplista, júzgueme como usted quiera, pero si el Señor se me aparece y me dice, esto y esto y esto y esto es lo que hay que hacer, yo ni me voy a estar fijando en las señales en los cielos. ¿Me entiende? Porque ya el Señor se me apareció. Ya me dijo lo que tenía que hacer. Cualquier otra señal solo confirma, pero Él ya me habló. ¿Será que va a mandar ángeles? ¿Será que van a haber espíritus hechos ya perfectos? Bueno, eso será para otro día, porque usted ya se quiere ir, ya le veo en la cara que se quiere ir. Segundo, para ser novia, hermanos, no hay otra. Sin santidad, nadie verá al Señor. Yo le voy a decir algo. Usted que está viviendo esta época, muy cercana a la parucía del Señor, todo el sistema del mundo está complotando contra usted. Quiero que lo entienda, para que no se consagre, para que sea un cristiano del montón o un cristiano tipo Laodicea. Pero el Señor, en su misericordia, está haciendo remanentes cuya característica es que aman consagrarse. Es la Estercita metida en un año de procesos de leches y de sales aromáticas para estar lista para el amado. La cosa es, ¿te vas a dejar? ¿O vas a votar todo lo que estás oyendo porque no lo crees y porque tienes mejores argumentos o mejor doctrina y vas a seguir viviendo como tú quieres? Es tu decisión. Tercero y termino. Para ser novia debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Es decir, cada día para arriba, creciendo, creciendo, creciendo en Cristo, creciendo. La vida del justo es como la luz de la aurora que cada día va en aumento. Hermano amado, no te detengas. Por eso yo tengo que ser práctico. En la medida que se acerque la venida del Señor, te van a hacer grandes ofertas de trabajo. Te van a ofrecer mucho dinero. Te van a ofrecer muchas cosas. Lo que estabas esperando te va a llegar. Muy probablemente, pero puede ser una trampa. Tú lo tienes que discernir. Si lo que te ofrezca el mundo o lo que te ofrece tu carnita, porque la carnita, si le das de comer, también te va a alejar de ser parte de estos acontecimientos que vienen. ¿Me estás entendiendo?
Todo lo que te aleje hoy de la comunión con Dios, sospecha que no viene de Dios. ¿De qué me sirve a mí el éxito empresarial si no me voy a ir con Él? Tenemos que pensar en eso. Si me voy a quedar a la tribu, y tal vez ahí pierda hasta los calcetines. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Tenemos que, por un momento, discúlpeme, 2 minutos más, pero tengo que decirle esto, que el Señor está poniendo en mi corazón. ¿Se acuerda cuando los apóstoles le pidieron las propiedades? No fueron los apóstoles, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que pusieron hasta las propiedades a los pies de los apóstoles de ese tiempo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dice eso el libro de los Hechos? Porque los que no lo hicieron, porque era voluntario. El Espíritu solamente motiva, pero era voluntario. En el año 70 se destruyó todo en Jerusalén. Y los que resguardaron las cosas, y murió 1 millón de judíos, dice la historia. O sea, mucha de esa gente murió. A veces queremos amasar cosas en la tierra, hermano. No una casa, sino 2, 3, 4, 5, 6. Y decimos, es que es para nuestros hijos. ¿Y qué tal si el Señor viene antes? Porque a veces por amasar fortunas descuidamos a los hijos. Les damos su casa. Qué bonito, bonita casa. Solo que no tuvimos tiempo para que hicieran un buen matrimonio. Porque no nos dedicamos a ellos. ¿Me estoy dando a entender? Yo no estoy hablando, hermano, que nosotros seamos personas simplistas, personas que no progresemos. Pero acuérdese, Dios anhela que seamos prósperos en todo. Pero pone un parámetro. Así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma si antes, cuando no te había salido esa oportunidad, venías seguido a la iglesia? Y servías. Y estabas ahí para Dios. Pero ahora, por la oportunidad que obtuviste, ya no vienes. O le pones horario al Señor. Señor, yo solo puedo ir en tal hora y en tal fecha. Tú te tienes que aguantar porque yo estoy trabajando. Y no Él te dio el trabajo, no Él te dio las oportunidades. Hermano, por favor, medite en lo que le estoy diciendo. Porque lo que nos toca a nosotros es prepararnos. No estoy predicando un evangelio de pobreza, no. Pero si prospera tu alma, con un trabajo de 6 horas vas a obtener lo que necesitas. Porque Dios es bueno. Yo recuerdo un ministro, y ahora sí termino. Guárdeselos un ratito. Guárdeselos un ratititititito. Y después aplaude todo lo que quiera. Conozco un ministro que empezó a servir al Señor. Un ingeniero textil, industrial. Y sabe, como no quería el coreano que dejarlo ir, le dijo, si quiere le pongo una iglesia yo. El coreano estaba dispuesto a poner la iglesia. Usted se da cuenta que muchos coreanos ponen iglesias. Pero a él le ponía su propia iglesia. Y se la llenó con todos los trabajadores de la maquila, le dijo, pero no se vaya. Bueno, al final acordaron, como él entraba a las 9 a servir, que de 7 a 9 le iba a trabajar. Y de 7 a 9, 2 horas eran suficientes, porque el coreano le pagaba lo que necesitaba para vivir. Porque al entrar a tiempo completo no le pagaban mucho. Pero era suficiente con las 2 horas. Entonces yo veo que cuando Dios conoce tu corazón y sabe lo que necesitas, Él te lo da. Ponte de pie, hermano amado. Aleluya. Ahora sí, con libertad.